Bienvenidos a una clase más de orientación y proyecto de vida. Bien, el título de esta lección es ¿Por qué no estoy contento conmigo mismo? Yo no veo nada especial en mí, se lamentó Lorena. ¿Te disgustas tú también contigo mismo a veces? La verdad es que todo el mundo necesita alguna medida de amor propio. Se le ha llamado el ingrediente que da dignidad a la existencia humana. Además, la Biblia dice, tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Y si no te sientes a gusto contigo mismo, puede que te desagraden otras personas también. Nada de lo que hago me sale bien. ¿Qué razón pudiera haber para que te veas a ti mismo de modo tan pesimista? En primer lugar, puede que tus limitaciones te frustren. Estás creciendo y a menudo los jóvenes pasan por un periodo de torpeza en que a diario pasan la vergüenza de dejar caer las cosas o tropezar con ellas. Además, simplemente no tienes la experiencia que ayuda al adulto a recuperarse de las desilusiones y porque no tienes tus facultades perceptivas lo suficientemente entrenadas mediante el uso, puede que no siempre tomes las decisiones más sabias. A veces pudiera parecerte que nada de lo que haces te sale bien. El no estar uno a la altura de lo que esperan sus padres también puede llevar a uno a desestimarse a sí mismo. Si en la escuela obtengo calificación de 9, dice un joven, mis padres quieren saber por qué no obtuve 10 y me llaman un fracaso. Por supuesto, es instintivo en los padres el instar a sus hijos a hacer lo mejor posible. Y cuando no está a la altura de lo que otros razonablemente esperan, puede estar seguro de que se lo hará saber. El consejo bíblico es, escucha, hijo mío o hija mía, la disciplina de tu padre y no abandones la ley de tu madre. Eso nos dice en Proverbios 1:8. En vez de desanimarte, acepta con serenidad la crítica y aprende de ella. Un joven se queja y dice, ¿pero qué hay si los padres hacen comparaciones injustas? ¿Por qué no puedes ser como Pablo, tu hermano mayor? Él siempre fue un estudiante sobresaliente. Por hirientes que parezcan al momento, comparaciones como esa, por lo general tienen alguna validez. Tus padres solo desean lo mejor para ti. Si crees que son demasiado duros contigo, ¿por qué no consideras calmadamente el asunto con ellos? ¿Cómo puedes esforzarte en tu propia estima? Primero, examina honradamente los factores personales que te favorecen y los que no. Verás que muchos de los llamados factores no favorables son bastante insignificantes que hay de los defectos graves, como el tener mal genio o ser egoísta. Esfuérzate a conciencia por vencer estas debilidades y así desarrollarás amor propio y estima propia. Tampoco te ciegues al hecho de que cuentas con factores a tu favor. Quizá no creas que sea tan importante saber cocinar o cambiar un neumático, pero la persona que tenga hambre o un automovilista en dificultades te elogiará porque puedes hacer esas cosas. Considera además tus virtudes. Eres estudioso, eres paciente, compasivo, generoso, bondadoso. Estas cualidades supera por muchos defectos insignificantes. También pudiera serte útil considerar esta breve lista. Fíjate metas realistas. Si siempre anhelas lo inalcanzable,
vas a sufrir amarga desilusión. Fíjate metas que puedas alcanzar, que hay de adquirir algún conocimiento práctico como el de, qué sé yo, mecanografía, aprender un idioma, a seguir un curso de, qué sé yo, Excel, aprender a tocar un instrumento, mejorar tu manera de leer o extiende el campo de tu lectura. El amor propio es consecuencia provechosa del logro. Haz bien tu trabajo. Si haces trabajo de mala calidad, no te vas a sentir muy satisfecho de ti mismo. Dios se deleitó en sus obras creativas y declaró buenos sus periodos de creación al concluirlos. Tú también puedes deleitarte en cualquier trabajo que hagas en tu casa o en la escuela si lo haces hábil y concienzudamente. Haz cosas para otras personas. No vas a cultivar dignidad sentándote a esperar que otros te traten a cuerpo de rey. Jesús dijo, el que quiera llegar a ser grande tiene que ser siervo de otros. Eso nos dice en Marcos 10:43. Por ejemplo, Jimmy, de 17 años de edad, dedicaba 60 horas cada mes del verano a enseñar verdades bíblicas a otras personas. Dice, esto me ha acercado más a Jehová. También me ha ayudado a amar de verdad a la gente. No parece probable que esta joven feliz vaya a carecer de estima propia. Escoge bien tus amigos. No estoy contenta conmigo misma, dijo Bárbara, de 17 años. Cuando estoy entre gente que confía en mí, todo lo hago bien. Entre los que me tratan como si fuera una pieza de una máquina, me convierto en una tonta. Es verdad que los arrogantes o los que insultan a otros pueden hacer que te desestimes. Por eso, escoge amigos que de veras se interesan en tu bienestar, amistades que te edifiquen. Algunos consejos importantes tenemos en Proverbios 13:30. Haz de Dios tu más íntimo amigo. En Salmos 18:2 dice, el Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvación. Mi Dios es mi roca, en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. David no cifró su confianza en sus propias habilidades. Estamos hablando de David, el pastorcito de la Biblia, sino en su íntima amistad con Jehová. Por eso después, cuando le sobrevinieron calamidades, pudo aguantar crítica severa sin perder la calma. Callejones sin salida. Cierto escritor dijo, a veces el adolescente que no se conoce bien a sí mismo y que se tiene en poca estima, trata de crearse una fachada con la cual enfrentarse al mundo. Los papeles que se crean algunos son conocidos: el peleón, el libertino, el fanático de la música punk, que viste de modo extravagante, pero tras esa fachada, estos jóvenes todavía luchan con sentimientos de inferioridad. Unas palabras de advertencia. Nota que muchas veces las escrituras advierten contra el pensar demasiado de uno mismo. ¿A qué se debe esto? Parece que la mayoría de nosotros, en nuestros esfuerzos por adquirir confianza en nosotros mismos, tendemos a pasarnos de la raya. Muchos se hacen egoístas y exageran muchísimo sus conocimientos prácticos y aptitudes. Algunos se elevan sobre otros mediante humillarlos. En el primer siglo de nuestra era común, había rivalidad intensa entre los judíos y los gentiles. Gentiles eran aquellos que no pertenecían a la nación judía. De la
de la Congregación Cristiana de Roma. Por eso el apóstol Pablo les recordó a los gentiles que solo mediante la bondad de Dios se les había injertado en un puesto de favor ante Dios. También los judíos, que se creían muy justos, tenían que encararse a sus propias imperfecciones, porque todos han pecado y no alcanzan a la gloria de Dios. Eso dijo Pablo en Romanos 3:23. Entonces daba a entender a la nación judía que también ellos eran pecadores y que necesitaban de un Salvador. Pablo no los despojó de su estima propia, sino que les dijo: pues por la bondad inmerecida que se me ha dado, digo a cada uno, que no piense más de sí mismo de lo que sea necesario pensar. Este discurso estaba dando a toda la gente que estaba ahí, sean judíos, gentiles o que venían de otras naciones. Este mensaje era para todos, ¿sí? Así que, aunque sea necesario tener cierta medida de amor propio, uno debe evitar los extremos en este asunto. Como menciona el doctor Alan, la persona que se tiene a sí misma en un buen concepto no se siente triste, pero tampoco tiene que estar en un estado de felicidad delirante. No es pesimista. Aunque su optimismo no es desenfrenado, no es ni temeraria ni está libre de temores específicos. Se da cuenta de que no siempre tiene éxito sobresaliente y que no es un fracaso perenne continuo. Por tanto, sé modesto. Dios se opone a los altivos, pero da bondad inmerecida a los humildes. Ese consejo lo encontramos en Santiago 4:6. Reconoce los factores que te favorecen, pero no pases por alto tus faltas. Más bien, esfuérzate por corregirlas. Todavía dudarás de ti mismo en vez en cuando, pero no debes dudar nunca de tu propia valía, ni de que Dios se interesa en ti, porque si alguien ama a Dios, este es conocido por él. Esto nos dice 1 Corintios 8:3. Bueno, apreciados estudiantes, así finalizamos con estos preciosos consejos. Espero que pongan en práctica y les deseo un excelente día.